porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Yo los he bautizado con agua, pero detrás de mí viene uno que los bautizará con el Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: todos ustedes, los que tienen sed, vengan por agua, y los que no tienen dinero, vengan, tomen trigo y coman, tomen vino y leche sin pagar. ¿Por qué gastar el dinero en lo que no es pan y el salario en lo que no alimenta? Escúchenme atentos y comerán bien, saborearán platillos sustanciosos. Préstenme atención, vengan a mí, escúchenme y vivirán. Sellaré con ustedes una alianza perpetua, cumpliré las promesas que hice a David. Como a él lo puse por testigo ante los pueblos, como príncipe y soberano de las naciones, así tú reunirás a un pueblo desconocido, y las naciones que no te conocían acudirán a ti, por amor del Señor tu Dios, por el Santo de Israel que te ha honrado. Busquen al Señor mientras lo pueden encontrar, invóquenlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes. Que regrese al Señor y Él tendrá piedad, a nuestro Dios, que es rico en perdón. Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Sus caminos no son mis caminos. Porque así como aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los de ustedes, y mis pensamientos a sus pensamientos. Como bajan del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos. Sacarán agua con gozo de la fuente de la salvación. Todos sacarán agua con gozo de la fuente de la salvación. El Señor es mi Dios y Salvador. Con Él estoy seguro y nada temo. El Señor es mi protección y mi fuerza, y ha sido mi salvación. Sacarán agua con gozo de la fuente de la salvación. Todos sacarán agua con gozo de la fuente de la salvación. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, cuenten a los pueblos sus hazañas, proclamen que su nombre es sublime. Todos sacarán agua con gozo de la fuente de la salvación.
Alaben al Señor por sus proezas, anúncienlas a toda la tierra, griten jubilosos habitantes de Sión, porque el Dios de Israel ha sido grande con ustedes. Todos sacarán agua con gozo de la fuente de la salvación. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. Todo el que ama a un padre ama también a los hijos de éste. Conocemos que amamos a los hijos de Dios en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos, y sus mandamientos no son pesados, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo. Porque ¿quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es el que vino por medio del agua y de la sangre. Él vino no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Así pues, los testigos son tres: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios vale mucho más, y ese testimonio es el que Dios ha dado de su Hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Juan predicaba diciendo: ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Por esos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en figura de paloma descendía sobre él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe en este día que la Iglesia recuerda el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, que renueve en todos nosotros la gracia del bautismo, que renueve en todos nosotros el compromiso del bautismo, que renueve en todos nosotros el deseo de predicar y de evangelizar como bautizado, ese compromiso que recibimos, esa velita, esa luz que encendieron en nuestro corazón el día de nuestro bautismo, que no la dejemos apagar, que el Espíritu Santo
la vuelva a encender, que el Espíritu Santo le dé vigor a ese bautismo que hemos recibido. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que quite de todos nosotros bautizados el desánimo, que quite la pereza, que quite todo aquello que no nos permite unirnos a Él. Pidámosle a Dios Todopoderoso que nos permita unirnos, que nos permita acercarnos, que nos permita vivir junto a su presencia a través del bautismo. Hoy que recordamos el bautismo, digámosle al Espíritu Santo que renueve la gracia del bautismo en nosotros, diciendo todos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Hoy domingo, día del Señor, día en que recordamos el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Pidámosle a Dios la gracia de renovar nuestro bautismo. Bueno, vamos a hablar hoy del sacramento del sagrado bautismo. ¿Por qué nosotros nos bautizamos? ¿Dónde dice la Biblia que tenemos que bautizarnos? ¿Por qué Jesús se bautizó grande y no se bautizó niño? ¿Dónde dice la Biblia que hay que bautizar a los niños? ¿Dónde dice la palabra de Dios cuáles son las gracias que se reciben con el bautismo? Vamos a compartir con la palabra de Dios este tema de formación. Por eso te invito a que busques tu Biblia, a que busques la palabra de Dios y podamos compartir este encuentro con el Señor. Miren, en el Antiguo Testamento había algo que se llamaba la circuncisión. Y por medio de la circuncisión se entraba a formar parte de la alianza del pueblo de Israel. Se entraba a ser israelita, heredero de las promesas. Este fue el pacto que Dios hizo con Abraham. ¿Y cuál era la circuncisión? El niño recién nacido, pequeñito, a los 8 días de haber nacido, se llevaba al templo y en el miembro del niño se le cortaba el prepucio. De esa forma se pasaba a la alianza. De esa forma el creyente, el israelita, entraba a formar parte de la alianza. Y eso se lo hicieron a Jesucristo. Y ahorita les voy a mostrar una cita bíblica donde San Pablo le dice a los colosenses que esa circuncisión del Antiguo Testamento representaba el bautismo. Jesús no se bautizó cuando era niño, pero sí recibió la circuncisión, que era el bautismo del Antiguo Testamento de niño. Se lo voy a mostrar con la Biblia. Quiero comenzar por aquí para que ustedes y yo vayamos aprendiendo y no nos dejemos engañar este año y no nos dejemos mentir. Hoy que celebramos el bautismo del Señor, vamos a ver la primera circuncisión o el bautismo del Antiguo Testamento que Jesús recibió. San Lucas capítulo 2 versículo 21. La circuncisión de Jesús. Oigan, San Lucas 2:21. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, se le dio el nombre de Jesús, el que le dio el ángel antes de ser concebido en el seno. Con la circuncisión al niño se le colocaba el nombre. Con la circuncisión el niño formaba parte del pueblo de Israel. Jesús recibió la circuncisión a los 8 días de haber nacido. A los 8 días le colocaron el nombre y circuncidaron al niño. Ahora, ¿qué es lo que dice San Pablo con respecto a la circuncisión? ¿Qué es lo que dice San Pablo con respecto a la circuncisión, que era el bautismo del Antiguo Testamento?
Colosenses capítulo 2, versículo 11, San Pablo nos dice que la circuncisión en el Antiguo Testamento era figura del bautismo. Y esa circuncisión Jesús la recibió a los 8 días. Escúchenlo. Colosenses capítulo 2, versículo 11. En él también ustedes fueron circuncidados con la circuncisión no quirúrgica. La circuncisión era algo quirúrgico, donde se tenía que cortar el prepucio, donde se formaba parte de la alianza, era quirúrgica. Y dice, en Cristo ustedes también fueron circuncidados, no con la circuncisión quirúrgica, oído al tambor, sino mediante el despojo de vuestro cuerpo mortal, por la circuncisión en Cristo, oído al tambor, versículo 12, sepultados con él en el bautismo, repito, sepultados con él en el bautismo. La circuncisión del Antiguo Testamento era la circuncisión quirúrgica. Con Cristo la circuncisión es no quirúrgica. ¿Y cómo nosotros nos unimos a Cristo? ¿Cómo nosotros pertenecemos a esa circuncisión no quirúrgica? A través del sagrado bautismo. Colosenses capítulo 2, versículo 11. Por eso es que en la iglesia tenemos el bautismo que fue cambiado, que fue sustituido por la circuncisión del Antiguo Testamento. ¿Y por qué? Porque resulta que la circuncisión es solamente para el varón que tiene prepucio. La mujer no podía formar parte del pueblo. Con Cristo se inaugura el bautismo y esa circuncisión pasa a ser parte del nuevo bautismo. Ahora, en el Nuevo Testamento hay constancia bíblica de que los niños también se bautizan, de que la promesa del bautismo no es solamente para los grandes, también es para los niños. Por si alguna persona está dudando en bautizar a su hijo, por si alguna persona está dudando en bautizarle, hoy la palabra de Dios nos va a enseñar que el bautismo también es para los pequeños. Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 2, vamos a leerlo. Hechos 2, 38 y 39, para que ustedes se den cuenta que esa promesa del bautismo es para los grandes y para los pequeños. Oído al tambor, paren la oreja. Pedro le contestó, Hechos 2, 38, conviértanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para la remisión de vuestros pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Oigan, primera parte, Pedro enseña que el bautismo es para el perdón de los pecados, primero. Segundo, para recibir el don del Espíritu Santo. Y ahorita lo vamos a ver con Jesucristo. Cuando se abrieron los cielos, descendió el Espíritu Santo en el momento de salir del agua. Escuchen, vamos a ver en el versículo 39, ¿para quién es ese bautismo? ¿Para quién es esa promesa del bautismo? Vamos a ver si dice, solamente los grandes se tienen que bautizar, solamente los adultos se tienen que bautizar. O vamos a ver si esa promesa del bautismo es también para los hijos, para los pequeños. Oído al tambor. Hechos 2:39. Pues la promesa es para ustedes y para sus hijos,
conviértanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Pues la promesa es para ustedes, a los grandes, y para sus hijos, a los pequeños. La promesa del bautismo es para los grandes y para los pequeños. Por eso es que en la Iglesia Católica los niños se bautizan. ¿Por qué? Porque hay una promesa que se recibe a través del bautismo. Es el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Y no solamente es para los grandes. La promesa es para ustedes los grandes, para los niños no. Ahí no dice la Biblia. Por el contrario, la Biblia enseña que la promesa del bautismo es para los pequeños. Fíjense, en el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 32, nos enseña que el carcelero, después de haberle lavado las heridas a los apóstoles, fue bautizado. Y no solamente se bautizó él, sino que bautizó a todos los de la casa. Y todos los de la casa, no dice excluyendo a los niños no se bautizaron. A los niños no lo metieron en el paquete, no señor, ahí dice todos los de la casa. Escúchenlo, Hechos 16:32. Le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. 33 versículo. En aquella misma hora de la noche, el carcelero los tomó consigo, les lavó las heridas inmediatamente, recibió el bautismo, él y todos los suyos. Dos enseñanzas. Se bautizó el carcelero con todos los suyos. No dice, a esa hora de la noche agarraron para un río y se fueron a bautizar en el río. No. Se bautizaron a medianoche. No dice, fueron al río Jordán a bautizarse. Fueron al río tal. No. Se bautizaron. Para el bautismo se necesita el agua. El agua. Y por eso el carcelero, no dice la palabra de Dios, agarró para un río con los apóstoles y fue bautizado. No, dice, se bautizaron él y todos los de la casa. El bautismo no se hace necesariamente en un río. Primero. Segundo, el bautismo es para todos los de la casa. Y a esa hora de la noche, a todos los bautizaron. Grandes y pequeños. Fíjense que cuando Jesucristo da la orden a los apóstoles para ir a bautizar, por allá en el Evangelio de San Mateo capítulo 28, por allá en el versículo 19, dice Jesús, vayan y bauticen a todos. No dice, si encuentran a un niño, no lo bauticen. Solamente bauticen a los grandes. No, Jesús manda a bautizar a todos. Óiganlo. Mateo 28, 18 y siguiente. Jesús se acercó a ellos y les habló así. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dos cositas. El bautismo es para todas las gentes, para todas las personas. Y el bautismo es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo no es solamente en el nombre del Señor Jesús, no. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús le dio la orden a los apóstoles de ir a bautizar a todas las gentes. Gálatas capítulo 3 versículo 27 nos enseña que el bautismo sirve para revestirnos de cristianos, para revestirnos de Cristo. Y es necesario que usemos ese traje. Y el traje no es solamente de adorno, es para que lo usemos, lo portemos y para que seamos verdaderos cristianos. Gálatas 3, 27, oiga, en efecto, todos los bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Todos los que se han bautizado en Cristo se han revestido de Cristo. Es decir,
todo bautizado es cristiano. El evangelio de hoy que nos muestra el bautismo de Jesús de San Marcos capítulo 1, versículo 7 y siguiente, nos muestra que Jesús fue bautizado. Miren, versículo 9, para que ustedes vean lo que sucedió en el momento del bautismo de Jesús, que es lo que nos sucede a nosotros. Ya sabemos que con el bautismo nos hacemos discípulos de Jesucristo. Ya sabemos que con el bautismo podemos optar para la salvación nuestra. Ya sabemos que el bautismo de Jesucristo nos reviste de Jesucristo, que con el bautismo de Jesús recibimos el Espíritu Santo, se nos perdonan los pecados. Ahora, veamos para qué más sirve el bautismo. Oigan, escuchen Marcos capítulo 1, versículo 9 y siguiente. Por esos días vino Jesús de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Les aclaré por qué Jesús no se bautizó niño, porque en el Antiguo Testamento estaba la circuncisión, que Jesús recibió a los 8 días de haber nacido. Y San Pablo le dice a los colosenses que esa circuncisión representaba el bautismo. Cristo inaugura el bautismo en el Nuevo Testamento y nos da ejemplo que debemos bautizarnos. Y Jesús se bautizó con Juan en el Jordán, y Juan tenía que prepararse. Juan era mayor que Cristo por 6 meses. Y de niño no lo podía bautizar. Tuvo que prepararse y preparar el camino del Señor para poder bautizar. Ahora, vamos a ver qué sucedió en el bautismo de Cristo. Oigan, al salir Jesús del agua, no dentro del agua, al salir Jesús del agua, vio que los cielos se abrían, vio que los cielos se rasgaban. Pregunto, ¿Jesucristo tenía el cielo abierto o lo tenía cerrado? ¿Venía de dónde? Del cielo. El cielo estaba abierto. Con el bautismo nos indica el evangelista San Marcos que con el bautismo se abre el cielo. Por medio del sacramento del bautismo, los niños tienen el cielo abierto. Los cristianos tienen el cielo abierto. Por medio del sacramento del bautismo, ustedes y yo tenemos el cielo abierto. Ahora, si una persona muere sin bautismo, si una persona muere sin ser bautizada, porque papá y mamá no quisieron bautizarlo, ¿cómo hace si tiene el cielo no abierto? ¿Por qué bautizamos en la Iglesia Católica a los niños? Porque desde chiquiticos queremos que tengan el cielo abierto. Lo dice San Marcos capítulo 1, versículo 9. Con el bautismo se abrieron los cielos. Segundo, vio que el Espíritu Santo descendía sobre él en forma de paloma. Lo otro que nos enseña Jesús a través del bautismo es que ustedes y yo recibimos al Espíritu Santo. El bautismo es para recibir al Espíritu Santo. El bautismo es para que ustedes y yo recibamos al Espíritu Santo. ¿Es malo que un niño reciba el Espíritu Santo? No. Entonces, ¿por qué no lo bautiza? Tercero, y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo. Este es mi Hijo. La voz del cielo se oyó después del bautismo de Jesús. Por medio del sacramento del bautismo, ustedes y yo tenemos el cielo abierto, recibimos al Espíritu Santo y nos hacemos hijos de Dios. El sacramento del bautismo es para que ustedes y yo seamos hijos de Dios. Por eso es que en la Iglesia Católica bautizamos a los niños, para que desde pequeños sean hijos de Dios. Ustedes y yo no solamente debemos bautizarnos, debemos saber que todo bautizado tiene un compromiso. Y el compromiso es
educar a sus hijos en la fe. Yo no comprendo por qué razón hay padres y madres que no han bautizado a sus hijos y dejan que sus hijos crezcan y dejan que sus hijos se hagan grandes y dejan que sus hijos no se bauticen, lo dejan sin bautizo y dejan de darle las gracias que Dios les dio un día a través del bautismo. Y está mal lo que están haciendo. A través de esta enseñanza quise mostrarles la importancia del bautismo, la importancia, lo que hoy recordamos, lo que hoy celebramos, que ustedes y yo un día fuimos bautizados. Muchos han dejado de bautizar a sus hijos y otros muchos han dejado de cumplir su compromiso de cristianos. Tienen un traje de adorno. ¿Cuándo son cristianos? Cuando hay un muerto. ¿Cuándo son cristianos? Cuando hay una boda. ¿Cuándo son cristianos? Cuando hay un bautizo. ¿Cuándo son cristianos? En una primera comunión. ¿Cuándo son cristianos? Cuando hay un evento, cuando hay una actividad, cuando hay que ir a la misa en Semana Santa, en diciembre. De resto, no van ni siquiera los domingos a la misa. ¿Qué tipo de católicos tenemos? ¿Qué tipo de bautizados? Católicos chimbín, católicos piratas, católicos light. Y esos católicos, Dios les va a pedir cuentas porque no cumplieron con su compromiso de cristianos. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No faltes, te esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios, por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.